Buenas chicos, mi nombre es Joanna Pérez y en el día de hoy les voy a enseñar acerca de la ley de cosenos. Es un tema muy interesante, ya verán. Para dar inicio a este tema, quiero que reflexionemos la siguiente interrogante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo encontrar la distancia de un lugar a otro si solo conoces dos lados y el ángulo comprendido entre ellos? Pues la respuesta es la ley de cosenos, ya que esta es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo, relacionando un lado del triángulo con los otros dos y el coseno del ángulo formado por esos dos lados. En este tema desarrollaremos la competencia específica resolución de problemas. Además, abordaremos lo que es la definición de la ley de cosenos, las aplicaciones que tiene en la vida diaria, así como la demostración de esta ley, y también realizaremos algunos ejercicios para determinar nuestra comprensión acerca del tema. Ahora sí, ya vamos a comenzar con lo que es la definición. ¿Qué es la ley de cosenos? El teorema del coseno, denominado también como ley de cosenos, es una generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos en trigonometría. El teorema relaciona un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por estos dos lados. También, la ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, o sea, no rectángulo, cuando las medidas de los dos lados y la medida del ángulo incluido son conocidas. A esta parte también se lo conoce como el postulado lado-ángulo-lado o LAL, o cuando las longitudes de los tres lados son conocidas por el postulado lado-lado-lado o LLL. Lo que les explicaba anteriormente, ahora lo podemos observar de manera gráfica con la ayuda de este triángulo, ya que si relacionamos la medida del lado A con la medida del lado B y la medida del lado C, podemos obtener cualquiera de la medida de los ángulos internos del triángulo a través del postulado LLL, siendo en este caso A, B y C los lados del triángulo, obviamente. Por otro lado, si relacionamos la medida del lado C con la medida del ángulo A y la medida del lado B, podemos obtener la medida del lado a través del postulado LAL, siendo en este caso C y B los lados del triángulo y el ángulo A el ángulo incluido entre ellos. Esto lo podemos aplicar con el resto de los lados y ángulos del triángulo. Por ejemplo, si queremos encontrar la medida del lado C, ¿cómo lo hacemos? Pues relacionamos la medida del lado A con la medida del ángulo C y la medida del lado B. Así obtenemos el lado C y lo podemos aplicar con los demás.
Y para hacerlo más interesante, ahora veremos la aplicación de la ley de cosenos en la vida diaria. Y por si no lo sabías, la ley de cosenos es muy útil y tiene mucha aplicación en actividades de la vida diaria, en donde se destacan la aviación y la navegación. Por ejemplo, esta ayuda a determinar la distancia entre dos lugares y son utilizados en los sistemas de GPS. Además, esta ayuda a los pilotos de aviones a llegar a su destino. Con la ley del coseno se puede encontrar la distancia y el ángulo del avión, con lo que se evita que el avión se pueda perder o si presenta algún contratiempo de desvío, la torre de control enseguida detecta el problema y les envía las coordenadas para que puedan ponerse a salvo. ¿Ya ven la aplicación? Después de haber visto las aplicaciones de la ley de cosenos, sé que dirán, sí, ya sabemos dónde se aplica, pero ahora, ¿cómo obtengo ese resultado para su aplicación? Pues esto lo podemos obtener a partir de la fórmula de la ley de cosenos, la cual expresa que el cuadrado del lado que estamos buscando es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos 2 veces la multiplicación de los lados restantes por el coseno del ángulo que estamos buscando. Esto traducido a un lenguaje más simple sería, si estamos buscando el lado A, este sería igual a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno de a. Así sucesivamente con todos los lados. Si estamos buscando el lado b, b al cuadrado sería igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces ac por el coseno de b. Así con todos los demás. Ahora bien, pero ¿cómo consigo esa fórmula? ¿Será que salió de la nada? Pues la respuesta es no, ya que cada fórmula tiene su origen y por eso a continuación veremos la demostración de esta. Como vimos al principio, la ley de cosenos es una generalización del teorema de Pitágoras. Es por eso que para demostrar esta ley se parte de este preciado teorema que ya todos conocemos, el cual expresa que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, iniciando con la demostración de la ley de cosenos, lo primero que debemos hacer es observar este triángulo no rectángulo propuesto. Aquí podemos notar que este triángulo está dividido en dos y que la altura es el lado en común entre estos dos triángulos. Pero en este contexto, la altura solo representa a un cateto comprendido entre estos dos triángulos. Entonces, como ya sabemos eso, en los dos triángulos podemos aplicar el teorema de Pitágoras. En el caso del primer triángulo, h al cuadrado es igual a c al cuadrado, que representa la hipotenusa del primer triángulo, menos u al cuadrado, que representa el cateto del primer triángulo. En el segundo triángulo, h al cuadrado es igual a al cuadrado, que representa la hipotenusa del segundo triángulo, menos b. Pero ¿qué pasa con b? B es ese lado que va desde A hasta C, pero a nosotros solo nos interesa ese pequeño lado, un pequeño lado de este. Entonces, ¿cómo lo podemos reescribir para que concuerde con el lado que estamos buscando? Esto sería decir B menos U sería igual a B. Entonces,
En vez de poner b, ponemos b menos u, que es el que corresponde al lado que estamos buscando. Elevado al cuadrado, por supuesto, porque es un cateto. Entonces, ya en el tercer paso, como los dos triángulos son igual a h al cuadrado, podemos expresarlo como una igualdad, ambas cosas. Entonces, observamos que en el segundo miembro de la igualdad, b menos u elevado al cuadrado corresponde a un binomio. Entonces, este binomio lo podemos desarrollar para que sea más fácil nuestra operación. Entonces, desarrollamos el binomio, que sería a al cuadrado menos b al cuadrado menos 2 veces b por u más u al cuadrado. Entonces, si nos fijamos, ya en el primer miembro de la igualdad tenemos que c al cuadrado menos u al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado más 2 veces b por u menos u al cuadrado. ¿Por qué cambio aquí de signo? Porque antes de el paréntesis había un menos. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis se afecta por ese signo menos. Por eso vemos que en la parte de arriba teníamos que b al cuadrado estaba positivo, entonces debajo está negativo, así sucesivamente con todos los signos que siguen. Entonces, aquí también tenemos en el primer miembro que c al cuadrado menos u al cuadrado es igual a ya al binomio desarrollado que dijimos. Entonces, como tenemos una u al cuadrado en el primer miembro y en el segundo también, lo que hacemos es que pasamos esa u al cuadrado para el segundo miembro. Como tiene un signo negativo, va a pasar positivo. Entonces, la u que está en el segundo miembro tiene un signo negativo, entonces positivo y negativo se eliminan. Entonces, aquí vemos, por eso que vemos que aquí en este paso dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado más 2 b por u. Entonces, en el paso número 4 ya, por la definición de coseno se tiene que, ya este paso es para buscar el coseno, ya casi estamos completando la fórmula. El coseno, estamos buscando el coseno de alfa. El coseno de alfa, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, para alfa, el cateto adyacente es b menos u y la hipotenusa es a. Y por lo tanto, u es igual a b menos a por el coseno de alfa. Entonces, ya en el paso 5, sustituimos el valor de u en la ecuación para c cuadrado. Y concluyendo que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno de alfa. Entonces, esta es la demostración, así completamos. Bien, como ya demostramos la fórmula para obtener un lado de un triángulo, ahora nos toca demostrar la fórmula para obtener un ángulo de un triángulo. Esto lo podemos hacer a través de la fórmula que obtuvimos con la demostración anterior. En este caso es para encontrar el ángulo C mediante el lado C. Entonces dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de c. Como aquí vamos a buscar un ángulo, la fórmula tendrá que cambiar un poquito. Entonces, en el primer paso, lo que debemos hacer es agrupar los términos al cuadrado hacia un lado y los que no son al cuadrado hacia otro lado. Entonces, como c al cuadrado está en el primer miembro,
y a al cuadrado más b al cuadrado están en el segundo miembro, yo lo que voy a hacer es que voy a pasar al cuadrado más b al cuadrado hacia el primer miembro. Y como estos dos tienen signo positivo, van a pasar con signos negativos hacia el primer miembro. Y por lo que resta, 2 por AB por el coseno de C se quedan en el mismo miembro, en el segundo miembro. Entonces, el segundo paso es despejar el coseno de C. Pero ¿cómo lo hacemos? 2 por AB está multiplicando el coseno de C. ¿Cómo yo lo puedo despejar? Pues eso que está multiplicando lo puedo pasar hacia el primer miembro dividiendo la expresión que está en ese miembro. Entonces, por lo que queda, c al cuadrado menos a al cuadrado menos b al cuadrado sobre negativo 2ab es igual al coseno de c. Ya en el tercer paso, para despejar ya totalmente a c, lo que se hace es que se le aplica coseno inverso a ambos miembros de la igualdad. Sabemos que si aplicamos coseno inverso a coseno de c, coseno se va con coseno inverso y solamente nos queda c. Y en el otro lado se multiplica el coseno inverso por la expresión que está dada. Entonces, como ya nos quedó, c es igual al coseno inverso de c al cuadrado menos a al cuadrado menos b al cuadrado sobre negativo 2ab. Ya el último paso, lo que hay que hacer es multiplicar por negativo 1 el segundo miembro para que no quede tanto negativo. Entonces, decimos que c es igual al coseno inverso de a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado sobre 2ab. Esta es ya la demostración del ángulo. Con esta fórmula podemos encontrar cualquier ángulo que queramos dentro del triángulo. Ya conociendo la fórmula para encontrar los lados y los ángulos de un triángulo, ahora sí ya estamos preparados para realizar los ejercicios. Vamos. El primer ejercicio dice: para la construcción de un túnel dentro de una montaña se tomaron las siguientes medidas desde el punto C. Desde A hasta C mide 3.800 metros. Desde B hasta C mide 2.900 metros. Determina la longitud de este túnel. Bueno, como el problema lo que requiere para su solución es encontrar un lado, específicamente el lado C, lo que debemos hacer es utilizar la fórmula que ya hemos aprendido para encontrar un lado de un triángulo. En este caso sería c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de c. Podemos utilizar esta fórmula tal cual, pero yo opté, para hacerla un poco más sencilla, por aplicar raíz cuadrada a ambos términos. Entonces, me queda que c es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de c. Entonces, ahora lo que resta es sustituir cada variable por su valor. Es decir, a al cuadrado es igual a 2.900 metros al cuadrado, más b al cuadrado del cuadrado es igual a 3.800 metros al cuadrado, menos 2a por b. 2a por b es igual a negativo 2 por 2.900 metros por 3.800 metros por el coseno de c, que es igual a 110. Entonces, para obtener el resultado, podemos hacer todo paso por paso. Primero, encontrar el cuadrado de las cantidades. Podemos multiplicar, sumar, restar, lo que sea necesario.
o simplemente podemos utilizar nuestra calculadora y escribir la raíz cuadrada, luego un paréntesis y poner toda la operación tal cual y nos dará el mismo resultado de una manera más fácil. Así fue que yo lo hice. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado de esta operación es C es igual a 5.512.5 metros. Esto es lo que nos faltaba por determinar. El siguiente problema, que está más relacionado con las aplicaciones que mencionamos anteriormente, dice: un barco se encuentra a una distancia de 23 kilómetros de un punto de observación y a 18 kilómetros de otro. Si estos puntos tienen una distancia de 35 kilómetros entre sí, determina los tres ángulos que forman entre los tres puntos. Bien, en este problema nos piden que encontremos los tres ángulos internos del triángulo. Esto es sumamente sencillo, solamente debemos aplicar las fórmulas que aprendimos anteriormente con su respectivo ángulo. Por ejemplo, para encontrar el ángulo A, esto será igual al coseno inverso de b al cuadrado más el cuadrado menos a al cuadrado sobre 2 por b por c. Esto simplemente lo que hay que hacer es sustituir cada incógnita por el valor correspondiente. Por ejemplo, b al cuadrado es igual a 18 al cuadrado, c al cuadrado es igual a 35 al cuadrado, al cuadrado es igual a 23 al cuadrado y sobre 2b por c, que será igual a 2 por 18 por 35. Esto, como en el ejercicio anterior, lo podemos hacer paso por paso, o simplemente podemos poner toda la calculadora, el coseno inverso y la expresión, y nos da automáticamente el resultado. Yo lo hice en la calculadora para ahorrar tiempo y el resultado dio 35.10 grados. Esto es correspondiente al ángulo A. Entonces, para el ángulo B, es el mismo proceso. Simplemente sustituimos los valores, lo ponemos en la calculadora y listo. Entonces, ya para el lado C, el ángulo C, esto lo podemos obtener. ¿De qué manera? De acuerdo con el teorema fundamental del triángulo que ya conocemos, la suma de los tres ángulos del triángulo es igual a 180. Entonces, como ya yo tengo dos ángulos del triángulo, lo que puedo hacer es que para encontrar el lado C, le resto a 180, que es la suma total de los ángulos, le resto 35.10 y 27.35, que fue lo que me dio el lado B. Entonces, esto me da como resultado 17.55. Eso es correspondiente al ángulo C. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan comprendido y disfrutado este tema, que es muy valioso. Si tienen alguna duda, pueden escribirme, no hay ningún problema. Y finalmente, espero que este tema en específico les haya servido para que reflexionen acerca de su concepción sobre las matemáticas. O sea, que ya no vean las matemáticas como ejercicios aburridos, sino que vean la aplicación que tiene cada ejercicio matemático en la vida diaria y por qué son tan útiles. Gracias.